Existen dos jinetes sin cabeza en Sleepy Hollow. En la leyenda del jinete sin cabeza, sabemos que existe un villano, que es el jinete sin cabeza, un ser fantástico que vaga por el bosque de Sleepy Hollow matando personas, pero puntualmente lo que hace es cortarles la cabeza y llevárselas como recuerdo. Pero si en realidad no es el único villano de esta película, y si el segundo jinete es el que va forjando al protagonista, Ichabod Crane, el que lo persigue en sus sueños, el que nunca desapareció. Bueno, antes de darte la respuesta, vamos a analizar la historia un poco más de cerca. Esta película la vi en el cable cuando tenía 11 años o 12. ¿Te acordás cuando pasaban estas buenas películas en Cine Canal? Bueno, creo que todavía sigue existiendo. Creo que eran las 10, 11 de la noche, un horario en el que no debería estar viendo la tele, pero bueno, no había mucho control. Hoy vamos a revisar esta joyita de Burton con otra mirada. Vamos a dejar de lado el análisis de lo que sucede en cada parte de la película y centrarnos puntualmente en una pregunta central. Sleepy Hollow nos propone una fábula gótica. En este mundo lo fantástico no está disfrazado de realismo, está a la vista desde el primer asesinato. El pacto que se da entre el autor y quien ve la película es muy claro. Debemos creer que lo sobrenatural existe, pero al mismo tiempo que el horror más profundo puede ser humano. Tim Burton combina elementos del expresionismo, el cuento clásico y el trauma psicológico. Nada es literal, todo tiene una doble lectura y eso incluye al personaje central, que es el jinete. A diferencia del cuento original creado por Washington Irving, Burton nos va a mostrar al personaje principal, Ichabod Crane, como alguien marcado por la infancia. Uno de los primeros flashbacks en donde se muestra la historia que vivía Ichabod cuando era niño, nos revela la historia de un padre frío, religioso, fanático, una madre asociada con la magia, la naturaleza, lo libre, y una violencia que no es visible, pero que lo atraviesa todo. En uno de los recuerdos, vemos al padre irse de espaldas, con capa negra y peluca blanca, pero en la silueta hay algo muy perturbador, parece no tener cabeza. ¿Y si ese fue el primer jinete sin cabeza de Ichabod? No uno que mata con espada, sino con silencios, con castigo, con culpa. El jinete que conocemos es el mercenario alemán decapitado en la guerra, un espectro que responde a los deseos de una mujer con sed de venganza, pero el otro jinete no aparece en el bosque, aparece en el inconsciente. Cada vez que Ichabod sufre un evento traumático, por ejemplo, el momento en el que ve por primera vez al jinete, él revive el miedo de su pasado, se desmaya, no porque sea débil, sino porque está reviviendo sus traumas. Este segundo jinete es el que educó su miedo, su rechazo a lo mágico, su deseo de control racional. Uno decapita cuerpos y el otro emociones. Al final Ichabod se enfrenta al jinete y aunque se desmaya una última vez, ya no hay más flashback. El padre desapareció, el fantasma fue exorcizado. Enfrentar la muerte real le permite liberarse de la muerte simbólica que lo habitaba desde chico. En ese sentido, Ichabod no solo resuelve el caso, se transforma, deja de ser la víctima de un jinete para convertirse en quien puede mirar al monstruo sin cerrar los ojos y sin atemorizarse. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Hay uno o dos jinetes sin cabeza en Sleepy Hollow? Narrativamente hay uno, pero simbólicamente hay dos. El que ejecuta y el que marca, el externo y el interno, el del bosque y el del hogar. La genialidad de Burton está en esa dualidad. El horror que viene de afuera nos asusta, pero el que viene de adentro nos construye. Sleepy Hollow, o El jinete sin cabeza, es más que una historia de asesinatos sobrenaturales. Es una historia sobre cómo el miedo se hereda, se arrastra y se enfrenta. A veces nuestros monstruos no vienen del infierno, vienen de nuestra infancia. Solo cuando los miramos de frente podemos recuperar la cabeza. Por eso, te recomiendo que veas esta película, porque va más allá del terror. Creo, a mi parecer, que no es una película que te asuste. Si quieres una película que te asuste, puedes ver esta que te recomiendo acá o puedes ver esta otra que te recomiendo acá. Pero esta película va mucho más allá de los típicos sustos de fantasma o los típicos scream o los típicos ruidos. Creo que El jinete sin cabeza no es una película que da miedo por la historia en sí, sino que es una película que nos ayuda a explorar cómo los traumas no resueltos de la niñez pueden influir en nuestra vida adulta. Pero acá hay una vuelta de tuerca. Ichabod, si bien era una persona que tenía mucho miedo a lo desconocido y puntualmente no creía
en ningún elemento mágico ni en lo sobrenatural, ya que eso era lo que había llevado a su madre a ser asesinada por su padre. A pesar de eso, la construcción de haber vivido con un padre violento y de haber perdido a su madre a tan temprana edad hizo que Ichabod se fuera forjando desde muy chico y que todo ese pasado que vivió le diera las fuerzas necesarias para enfrentarse a su verdadero villano. Por esa razón Ichabod logra vencer al jinete, no porque sea un hábil espadachín. Recordemos que Ichabod era un médico, muy poca experiencia en el manejo de espadas, mientras que el jinete sin cabeza era un mercenario con una experiencia enorme en batalla. Le encantaba matar, no por dinero, sino porque la batalla, la muerte, la sangre estaban en él y lo disfrutaba. Y sumémosle el plus de que ahora era inmortal, porque estaba muerto básicamente. ¿Cómo podía un hombre de Nueva York sin ninguna experiencia en batalla ganarle a este jinete? Bueno, porque Ichabod no se forjó en batalla como se forjó el jinete, pero sí se forjó a nivel mental desde muy chico enfrentándose a situaciones que lo ponían al límite. Él ya tenía su propio jinete y eso hace que nos demos cuenta de que a veces nos venimos preparando para enfrentar batallas grandes desde mucho antes del momento en el que las enfrentamos. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu jinete sin cabeza? ¿Tenés un ser que te forjó? Bueno, y así cerramos este viaje por las sombras, por los símbolos y los secretos del cine. Si te quedaste pensando si algo te hizo ruido, si descubriste algo que no habías notado, entonces este análisis valió la pena. ¿Vos qué pensás? ¿Hay un solo jinete o hay uno o más escondido entre los recuerdos? ¿Vos tenés tu propio jinete? Si te gustó este contenido no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube no se haga el distraído y te avise cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima.